Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, la salvación fue el tema que investigaron y escrutaron los profetas, los que predecían la gracia destinada a vosotros. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos les declaraba por anticipado los sufrimientos de Cristo y la gloria que seguiría. Ellos indagaron para cuándo y para qué circunstancia lo indicaba el Espíritu. Se les reveló que aquello de que trataban no era para su tiempo, sino para el vuestro. Y ahora se os anuncia por medio de predicadores que os han traído el Evangelio con la fuerza del Espíritu enviado del cielo. Son cosas que los ángeles ansían penetrar. Por eso, estad interiormente preparados para la acción, controlándoos bien a la expectativa del don que os va a traer la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os amoldéis más a los deseos que teníais antes, en los días de vuestra ignorancia. El que os llamó es santo, como Él, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta, porque dice la Escritura: seréis santos, porque yo soy santo. Palabra de Dios. El Señor da a conocer su victoria. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclamad al Señor, tierra entera. Gritad, victoriad, tocad. El Señor da a conocer su victoria. Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Pedro se puso a decir a Jesús: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: les aseguro que quien deje casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, 100 veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, tomen asiento. Estamos en este martes de la octava semana del tiempo ordinario. Estamos contemplando pasajes del capítulo 10 del Evangelio según San Marcos, y desde el día de ayer hemos empezado a contemplar en la primera lectura, y lo haremos en los días sucesivos, la primera carta del apóstol San Pedro.
La vamos a seguir incluso hasta la próxima semana, hasta el día martes, es decir, una semana y un día. Y esta carta es muy importante. Y yo les decía ayer y les repito a ustedes hoy día, uno tiene que, apenas escucha primera carta del apóstol San Pedro, uno tiene que saber qué se nos va a enseñar. Y la respuesta breve es que la primera carta de San Pedro es una enseñanza, una catequesis acerca del bautismo. Es bautismal. Es decir, en esta carta se nos revela cuál es el ser de los bautizados, porque nosotros los bautizados somos criaturas humanas que hemos y estamos en camino de santificación. Y la santificación es obra de Dios. Y en las criaturas humanas que hemos recibido el bautismo, que hacemos la peregrinación de la fe, por eso hay una cierta, entre comillas, dualidad, contradicción. Simultáneamente va a surgir un movimiento de querer hacer la voluntad de Dios, pero simultáneamente, porque estamos en el mundo, va a haber un movimiento que nos va a querer llevar al mundo, a mundanizar. Y por eso es que nosotros vivimos en un combate espiritual. De ese combate espiritual se habla en esta carta, es lo propio de los bautizados. Nosotros, en consecuencia, no nos tenemos que sorprender. Hay personas que se sorprenden de que tienen movimientos, deseos, pensamientos o acciones que no son de Dios. Eso puede ser para una persona, un niño que esté iniciando su catequesis, un joven, una persona que esté empezando. Pero la mayoría de los aquí presentes son de misa diaria, son personas que están queriendo perseverar y en consecuencia a nosotros eso no nos puede sorprender. Cuando me sorprende mucho, ojo con esto, es que realmente no me está moviendo Dios. Cuando me sorprende tanto, es orgullo herido. Estoy creyendo que la santidad es un autoperfeccionamiento que depende de mis fuerzas y entonces digo yo, ¿cómo puedo fallar si yo soy tan perfecto? Nosotros no somos don perfecto. Estamos en camino, estamos necesitados de curación, de sanación y hay que darnos cuenta. Porque hay personas que se acercan a confesarse, se le van en lágrimas, y yo, que esto, que el otro. Eso no es más santidad, eso no es más fidelidad, eso es orgullo herido. Y si no me doy cuenta, vuelvo a caer en lo mismo. No es que no me duele fallarle al Señor, no es que no me duele que los demás le fallen al Señor. Por supuesto, eso produce dolor cuando las personas están en camino de conversión. Pero como yo sé que la gracia, que el amor de Dios, que la santidad es obra de Dios, y yo sé, como se nos decía el domingo, y lo confesamos en el credo, Jesús decía, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Todo es todo. Entonces yo sé, tengo estas miserias, estas fallas, lo propio del bautizado, del que está en camino de conversión, va el Señor y empieza de nuevo. ¿Cuántas veces? Todas las veces que sea necesario. Es decir, lo que distingue al discípulo de Cristo no es que no cae, sino que vuelve y regresa al Señor. De alguna manera eso está
expresado, manifestado en todo el dramatismo en la persona del apóstol San Pedro. Y San Pedro en todos los evangelios es el primero que dice, el que toma la palabra, el que toma la iniciativa, pero también por esa misma razón es el que cae, pero el Señor inmediatamente después lo levanta. Y claro, uno puede decir, ay, pobre Pedro, yo no soy como Pedro. Si no soy como Pedro, soy peor que Pedro. Mejor que Pedro, muy difícil. Y esto creo que es muy importante. Y viene a colación en relación a este pasaje que veíamos ayer y que ahora es la continuación de un personaje, en algunos sinópticos se le dice el joven, en Marcos no se menciona nada que tenga que ver con su edad, pero es un hombre que corre al Señor, se arrodilla, en otras versiones dice se postra y le pide la vida eterna. Y el Señor lo mira con cariño y le dice al hombre, cumple los mandamientos y le enuncia los mandamientos de la segunda parte de la tabla de la ley. Este personaje dice, todo eso lo cumplo desde niño. El Señor le dice, te falta algo. Deja, vende y sígueme. Y entonces ante eso este hombre ya no lo sigue. Es decir, lo propio del discípulo es seguir al Señor, escuchar al Señor. Lo propio del discípulo y del camino de la santificación no es no caer en pecado, no caer y tropezar. Eso solo se cumple en nuestra Madre Santísima. Pero en todos nosotros no es así. Y lo tenemos que saber porque nosotros vamos a encontrarnos muchas veces ante situaciones que nos desbordan. Circunstancias que vemos en nuestra vida personal, en nuestra vida de relación, que humanamente no podemos cambiar. Uno siente, esto no lo puedo dejar, y eso no me tiene que llamar la atención. Lo que yo tengo que saber es que eso que no puedo, que me gana, Él sí puede. Y voy a Él. Para Él no hay nada imposible. Es decir, ni siquiera que un camello pase por el ojo de una aguja. Y esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, esa es la confianza que nosotros tenemos que tener. Y el Señor es generoso, el Señor no mezquina. Pedro ahora le pregunta al Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué nos va a tocar? Dice Pedro. Y claro, Pedro no sabe todavía con claridad lo que le va a tocar. Él no tiene claridad sobre lo que es la resurrección, la vida eterna. Pedro está pensando más en las cosas temporales y Jesús le dice que incluso en las cosas temporales va a recibir más de lo que deja, pero con persecución. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros seguimos al Señor, la consecuencia lógica es que va a haber personas que nos van a ver como marcianos, que nos van a, diríamos, criticar, rechazar. Eso tampoco nos tiene que sorprender, ni para que nos desanimemos, ni para que despreciemos a esas personas. Al contrario, para que los amemos. Porque nosotros también hemos tenido, de repente, cada quien a su manera, y alguno de repente no tiene plena conciencia. Nosotros hemos tenido épocas probablemente en que las cosas de Dios nos parecían remotas, lejanas, fantasía, ciencia ficción. Y es claro, entonces eso hace comprensible que muchas personas crean que las cosas de Dios son cosas, pues, de gente ignorante,
de gente que no conoce, no están en sus cabales. En realidad es una locura. Y entonces el Señor nos está poco a poco preparando, y esto va acompañado de la catequesis de la primera lectura que nos va a seguir acompañando, porque el Señor misericordioso camina con nosotros, nos precede. Y por eso es que San Pedro empieza a hacer referencia a toda la experiencia en el pueblo de Israel, de los patriarcas, de los profetas, y cómo una y otra vez fueron anunciando esa misteriosa venida del Mesías, pero todos esos profetas fueron perseguidos. Jesús dirá por eso, contemplando a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces he querido reunirme? Eso no se refiere solamente a la reunión y a la comunidad de amor que tiene que haber en la iglesia y que el Señor realiza, sino también a la división interior que nosotros tenemos, porque en nosotros se libra el combate, dentro de nosotros. La buena noticia es que Jesucristo ya venció, que si nosotros confiamos en Él y no en nosotros mismos, ni en nuestras fuerzas, ni en nuestras acciones, sino en la obra de Dios, el Señor lo llevará a término. Esa obra que empezó en el bautismo, porque Él es el primero que quiere que todos seamos santos y perfectos, como el Padre es perfecto, santos e irreprochables ante Dios, por la obra del Espíritu Santo, por su amor. Pidamos, pues, que comprendamos que ser bautizado es iniciar un camino de santidad, de seguimiento en la obra de la nueva creación que Jesucristo realiza en cada uno de nosotros. Y así, a través de nosotros, quiere llevar a término en la creación entera. Que nuestra Madre Santísima y la multitud de santos en el cielo nos ayuden, ellos que supieron pelear el buen combate. Que así sea.